¿Cuáles fueron las ideas que les aparecieron cuando me vieron por primera vez? A quienes no les entregué, pero tengan una hoja, hagan. ¿Qué es lo que pensaron? ¿O qué es lo que pensaron en el primer momento que me vieron? Pudo haber sido aquí, frente al escenario, como un escenario, ¿no? O pudo haber sido en los pasillos. ¿Qué pensaron? Y lo escriban en una o dos palabras. ¿Cuál fue el pensamiento que apareció cuando vieron a esta persona por primera vez? A lo mejor fue, ¿y este quién es? O a lo mejor el primer pensamiento fue como, ¿y por qué dejan entrar vagos? No sé. ¿No? O, ¿qué es lo primero que pensé? Ojo, ya lo tienen, una palabra nada más. Intenten recordar el primer momento que me vieron. ¿Este quién es? Es el de los videos. No lo sé. ¿Qué fue lo primero que pensaron? ¿Ok? Una vez que hayan escrito esa palabra, por favor, les voy a pedir que ahora, ¿sí?, volteen la hoja y escriban qué sintieron, no qué pensaron, cuando me vieron acercarme a algún compañero o compañera que no fui ustedes, que intentaron hablarme y los ignoré a propósito, o que aparentemente les regañé porque estaban en el celular, o que vieron que regañaba al compañero que estaba en el celular. ¿Qué sintieron, no qué pensaron? ¿Se enojaron? ¿Se frustraron? ¿Qué sintieron cuando los convoqué a empezar a respirar? ¿Ok? Eso del otro lado, ¿sí? De un lado va a venir lo que pensaron el primer momento que me vieron, y el segundo, del otro lado, lo que sintieron cuando ya empezaron a tener alguna interacción conmigo, ya sea que los interpelara directamente, o los convocara a respirar, o me vieran, o los ignorara. ¿Sí? Vamos a empezar. Y ahorita volvemos a eso, no se preocupen. Bueno. Este ejercicio, en realidad es un ejercicio muy breve, y tiene única y exclusivamente la intención de recordarnos que sabemos respirar. Porque parece que a veces es algo que se nos olvida. Y no lo digo yo, lo dicen las neurociencias. Los procesos de envejecimiento prematuro o de, pues no solo de envejecimiento prematuro, sino de descomposición de los órganos, también tiene que ver con que muchas veces no oxigenamos completamente nuestro cuerpo. Y al no oxigenar no permitimos que las conexiones intersinápticas funcionen de manera eficiente y se liberen los neurotransmisores necesarios para poder regenerar los procesos celulares y orgánicos y emocionales del cuerpo. Y tiene que ver con que muchas veces no ponemos ni siquiera atención a nuestra respiración. Solo les voy a dar un dato. Una tortuga, en promedio, respira una vez cada casi 5 minutos. Y en promedio las tortugas, sobre todo las que más rango amplio de respiración tienen, llegan a vivir hasta 500 años. ¿Cada cuándo ustedes inhalan y exhalan? ¿Y cuánto vive el ser humano? ¿No? Si a eso le agregamos el estrés, si a eso le agregamos muchos elementos. ¿Y qué tiene que ver eso con la formación? ¿Y qué tiene que ver eso con ustedes hoy y aquí? Pues tiene que ver mucho. Porque el problema de los procesos educativos, no solo en este país, sino en realidad dentro del sistema económico capitalista, es que le apostaron por la enajenación de los procesos de producción del conocimiento. Por eso no hablamos de capacitación, porque la capacitación implica un proceso en el cual yo te enseño un instructivo o te enseño una estructura mecánica para que tú
desarrolles capacidades para reproducirla. Y es lo que hacen los procesos de producción con los obreros. Y es lo que genera, que lo han dicho muchos teóricos, pero Marx es el más reconocido, la enajenación. ¿Por qué? Porque en el caso del obrero, el obrero nunca ve el producto final de su trabajo. Y entonces la acción mecánica que aprendió, porque le capacitaron muy bien para hacerla, y que va desde jalar una palanca o acomodar una caja, hasta decir, buenos días, bienvenido a Starbucks, ¿de qué va a querer su café? Y nunca ve el proceso final, ni el producto de su participación en una producción. Y si eso lo trasladamos al proceso educativo, pasa lo mismo. Y es una cosa que decimos cotidianamente, incluso quienes somos o hemos sido docentes, hay mucho la premisa de, a mí nunca me va a tocar ver las consecuencias de mi trabajo. Y eso es una mentira. Y eso es una mentira porque ese es el primer engaño del proceso de enajenación, de la producción del conocimiento y el reconocimiento, además, de las y los maestros y maestras como profesionales de la educación. Eso es la enajenación. Pensar que lo único que tenemos que hacer es reproducir una acción, es entender en términos racionales para reproducir una categoría y que entonces yo se las digo a ustedes, ustedes la aprenden, se la dicen a los otros, la aprenden, se la dicen a los profesores, la aprenden, en realidad la memorizan, para que al final llegue a los niños, las niñas, y es un excelente profesor porque logra que todas las niñas y los niños sean excelentes pericos. Y luego llega a una institución internacional y dice, a ver, ¿cuántos pericos tenemos aquí? 80 pericos que supieron repetir perfectamente la cadena de producción, aunque no entendieron nada. Y eso es capacitar. ¿Y cuál es la diferencia? Esa noción de la educación implica deshumanizarnos. Dejar de reconocernos primero como seres pensantes, como seres sintientes y como seres actuantes de un proceso de transformación o de un proceso de modificación. Y una cosa que es muy importante y que sabemos que cuesta trabajo, el planteamiento que está haciendo la nueva escuela mexicana implica dejar de mirarnos desde ese lugar. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es a veces tan simple como respirar un segundo y reconocer qué sí puedo, qué sí necesito y qué no. Y sí, hay cosas que sí vamos a poder hacer y hay otras que no vamos a poder hacer, porque no dependen de nosotros, desgraciadamente. A veces no dependen ni siquiera de la autoridad que esté enfrente o no de nosotros. A veces tiene que ver incluso con una estructura sistémica que fue construida de cierta manera para reproducir esas lógicas de tercerización, para reproducir esas lógicas de producción. Entonces la apuesta de la formación hoy implica, y nuestra propuesta implica que primero que nada dejemos de mirarnos y mirarles a las y a los otros desde el lugar en el que lo más importante es que cumplan o no con una meta determinada que ha sido puesta desde un lugar, sino que empecemos a mirarnos para reconocer que no son ustedes los que van a ir a formar a los profes, como no soy yo el que está viniendo a formarlos a ustedes. Somos todas y todos quienes podemos acercarnos a las discusiones que nos plantea esta nueva escuela y conjuntamente seguirnos formando, porque sería absurdamente colonialista que nosotros desde la federación siguiéramos llegando aquí a decirles a ustedes tienen que hacer esto y esto y esto exactamente así, cuando hemos venido 3, 5, 10 veces en nuestra vida al estado de Guerrero, y quienes lo conocen son quienes están aquí,
Y eso implica también cuestionarse. Y esa es la invitación también, no solo para ustedes, sino para los profesores y profesoras. ¿Por qué y para qué estamos hoy aquí? Y no solo me refiero a hoy aquí, pues sí, que nos mandaron, sino para qué y por qué yo decidí estar en la educación. Porque las cosas no pueden modificarse si de principio nosotras y nosotros no empezamos a caminar de otra forma. Y a lo mejor no conocemos completamente cuál va a ser esa otra forma, pero juntos podemos seguirla construyendo. Eso no quita tampoco que se delimite la responsabilidad que cada una y uno de nosotros tenemos. Ni estoy deslindando a la federación de la responsabilidad que tiene de construir un plan de estudios, de generar programas y materiales educativos, de construir una ruta de formación continua, pero desde dónde y cómo la construimos. Y ese es el punto. Siguiente, por favor. Entonces, la propuesta de formación para nosotras y nosotros está pensada desde otro lugar e implica de ustedes, primero que nada, que nos acompañen en la reflexión conjunta en torno a lo que es ser una autoridad. Porque todas las que estamos aquí, los que estamos aquí, de una u otra forma somos una autoridad. Y la apuesta de formación a ustedes, al igual que nosotras y nosotros, nos obliga a repensar qué tipo de autoridad queremos ser. Y vamos a empezar con las guías. Muy probablemente ya tengan acceso a estas guías y ustedes verán que las guías tienen ciertas características específicas. Este ejercicio que acabamos de hacer es solo una probadita de uno de los ejercicios que se plantea para que lo hagan las y los docentes. Y no esperamos que vayan ustedes y lo hagan, no. Eso es lo que queremos que quede muy claro. Los maestros y las maestras llevan años, mucho tiempo diciéndonos a las autoridades: no queremos formación en cascada. Y ojo, no porque no confíen o no porque no sepan de la experiencia también de muchos de sus colegas como ustedes, sino porque el problema de la formación en cascada es que ha venido acompañada de esta lógica de capacitación, donde incluso a ustedes tampoco les ha permitido generar procesos creativos a las apuestas o propuestas que vienen de la federación. Y entonces, lo que ustedes también puedan aportar con base en su experiencia, la misma estructura no se los permite, porque no olviden que nuestro objetivo es lograr 80% de periquitos que reproducen bien lo que les dijimos, ¿no? En ese sentido, y nosotros no podemos hablar de diálogo sino si de principio como secretaría no dialogamos entre nosotros. Y por eso ustedes ahora tienen acceso a una serie de guías que emanan de una serie de discusiones conjuntas entre varias direcciones y que le apuestan por incluso mirar los procesos formativos y los procesos del consejo técnico desde otros lugares. Cuando nosotros nos llegamos a estas primeras mesas y convocamos a estas mesas de diálogo y de retroalimentación con la Dirección General de Materiales Educativos, Educación Indígena, Gestión Escolar y Enfoque Territorial, Coordinación, Enlaces Educativos de la Secretaría, la Coordinación de Enlaces Educativos, nosotros traíamos una visión que se enriqueció con la mirada de ellas y ellos, y pudimos recuperar de la mirada multicultural e indígena la importancia del diálogo como un elemento que reconoce y que rompe la lógica direccional, pero también pudimos entender y reconocer a partir del diálogo con las y los compañeros de gestión escolar el valor que tienen ustedes como figuras también, artífices, que acompañan los procesos de modificación y el papel medular que ha tenido históricamente el Consejo Técnico y la importancia de que empecemos a visitarlos desde otros lugares y que empecemos a visitar esos espacios desde otros lugares. Y esa es la riqueza a la que estamos invitando que ustedes también
vayan construyendo conjuntamente. Y en nuestro acercamiento con las autoridades, si no me dejaron mentir, los hemos invitado a que ellos también construyan equipos colegiados entre formación continua, gestión escolar, porque es desde ahí donde se va a ir retroalimentando. Y por eso el doctor Liberio decía muy atinadamente, no podemos pensar en cosas acabadas, porque las cosas acabadas son cerradas y no se mueven. ¿Han visto Lego, la película? Si no, veanla, está bien chida. Lego. El principio de la película Lego, se lo puedo spoilear mejor, es todo un tema de una caricatura a partir de los muñequitos de Lego, y al principio es un muñequito de Lego que está muy contento porque vive la vida que le dicen que tiene que vivir, y hasta tiene una cancioncita que es todo así increíble, ¿no? Y entonces conforme va desarrollándose la historia, tú vas viendo que esa vida de fantasía, pues en realidad es una imposición, es como una Matrix de Lego, digamos, ¿no? Pero lo más interesante de la película es que al final, el personaje malo de la película es el papá del niño que está jugando Lego. Y que en su afán de que el niño no juegue con su Lego, le quiere poner pegamento a todas las maquetas de Lego que realiza. ¿Y cuántas veces hacemos eso con nuestros compañeros docentes, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos y nuestras hijas? Esperamos que sean así y no se muevan, como si les pusiéramos pegamento. Entonces, en este proceso de colaboración, siguiente por favor, lo que ustedes van a encontrar en la guía son dos grandes momentos. El primer momento, llamado nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan, que va a estar enfocado mucho más a varias de las estrategias, elementos que se están promoviendo desde el Consejo Técnico Escolar y que son importantes también para los procesos del diagnóstico integral de la escuela, la mejora continua, los planes de atención. No podemos negar que venimos de un rezago y que hay estrategias y elementos que pueden tener márgenes de movilidad, pero que también es importante aprender sistematizadamente. Y esos momentos pues hay que acompañarlos. Y vamos a encontrar un segundo momento, que es lo que hemos denominado nuestro espacio de formación, y que tiene que ver con el taller intensivo de formación continua para docentes, plan y programas de estudio siguiente. Ahorita me voy a enfocar en el segundo momento, que es a lo que nos atañe. El segundo momento es el taller intensivo y el título, digamos, como tal del momento es nuestro espacio de formación siguiente. ¿Y cuál es el objetivo o el propósito de este segundo momento? Pues que las maestras y los maestros, a partir de su reflexión y diálogo colectivo, se reconozcan como participantes activos en la construcción y puesta en práctica del plan de estudios. Entonces, ¿me puedo ir hasta acá? ¿Hasta dónde llego? Bueno, y entonces, ¿cuál es el principio aquí? Y que esto es lo que para nosotros es muy importante. Alguien preguntaba, ¿se van a recuperar, si se parte del principio del currículum abierto, ¿se van a recuperar las experiencias docentes? Pues sí. ¿Y quiénes nos van a acompañar para la recuperación de las experiencias docentes? Pues qué mejor que sus compañeros, que los conocen desde hace tiempo, a quienes les pueden también tener confianza, que tienen un compromiso maravilloso con la educación y que hoy están aquí sentados y llevan más de 2 horas escuchándonos. Se pueden poner de pie si quieren, no hay problema. Es decir, ustedes nos van a acompañar también en el proceso de ir recuperando también esas experiencias, esos saberes. Por eso estamos planteando que la propuesta es de situar el lugar en el que estaban y reconfigurar la idea de autoridad, porque la apuesta es que los docentes y las docentes como comunidades también se formen conjuntamente a partir de detonarles reflexiones. Y si pudieran revisar ya la guía, el segundo momento está pensado desde ese lugar. Incluso la redacción está planteada para interpelar al docente. Y si llega una autoridad o llega el profesor o el director y dice, bueno, a ver, ahora vamos a hacer, se rompe el objetivo que teníamos planteado. Porque ¿cómo le vas a llevar a un docente a recuperar su experiencia
Si tú le dices, recupera tu experiencia, no, es que tienes que hacerlo, porque te lo está diciendo el director. Y el director está preocupado porque tengo que juntar las 15 experiencias de mis profesores porque me los va a pedir el supervisor. Oh, esperen, cada quien tiene su tiempo. Habrá profesores que al final del primer taller no compartan lo que vivieron, y está bien, porque tienen su momento. Pero habrá otros que sí. Y saldrán cosas también que a ustedes también les permitirá de repente reconocer elementos que a veces no miramos. El problema de las dinámicas en las que aprendimos a olvidar nuestra respiración es que aprendimos a olvidar que tenemos otras formas de, y entonces nos guardamos en una sola lógica. Por eso da la hiperventilación. La hiperventilación a varias personas es una consecuencia de la ansiedad. Deja de reconocer cómo respira y empieza a respirar más rápido. Y cada vez que respiras más rápido y por la boca, lo único que necesitas es más oxígeno. Y entonces entras en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque te olvidaste de poner pausa un segundo. Y entras en lo que la psicología llama un ciclo de neurosis. Pues lo mismo nos pasa en las relaciones cotidianas. Y lo mismo seguramente pasa también muchas veces en las escuelas. Y ustedes que están fuera, a veces no lo pueden mirar, porque son lógicas que ya están tan internalizadas que es difícil verlas, porque además nos reconocen como la figura que llega y dice lo que debe de ser, ¿no? Y es un poco lo que veían en algunos de los videos. Los límites allí están, no son ustedes los que los ponen. Hay cosas que allí están, a nosotros a veces solo nos toca informar, pero el otro toma su decisión, y ahorita vamos a ver sobre herramientas para la autonomía. Siguiente, por favor. Entonces, la estructura general, pues vamos a tener 5 sesiones. Las primeras 4 sesiones tienen que ver con el concepto técnico y formación continua, y la quinta sesión, es decir, el viernes, va a ser específicamente para temas de organización de la escuela, porque también es importante que cada escuela tenga su tiempo, y les pediríamos también que promovamos que ese quinto día pueda ser para que las y los profesores se organicen también entre ellos, los directores. Ok, la guía a lo mejor puede decir, hay que hacer esto, sí, a lo mejor se hace una parte de esa, pero también puede haber una prioridad en la escuela que será mejor atenderla este viernes, y está bien. Son ellos, mejor que nadie, quienes están cotidianamente con las y los niños, con las madres y los padres de familia. Sí, entonces, bueno, la primera sesión se llama Mi práctica docente y su vínculo con el currículo, conectando mis emociones con la práctica docente, mi práctica docente y los cambios curriculares, y como docente soy. Y con este quiero explicar un poco el ejemplo metodológico de cómo proponemos trabajar. La propuesta metodológica, como ya lo mencionaba el doctor Liberio, implica el reconocimiento del cuerpo y las emociones, la construcción de materiales que nos permitan contactar con el tema, pero también el acercamiento a la realidad concreta, inmediata, real. ¿Sí? De nada sirve que yo pretenda que los y las docentes lleven a cabo un proceso de transformación curricular que se propone como crítico, amplio, si lo primero que hago es le digo, aquí está el plan de estudios, apréndetelo, porque es lo que vas a tener que empezar a enseñar. Y lo vas a enseñar así, esta es la receta. ¿Y dónde queda el proceso creativo? ¿Y dónde queda la decolonialidad? ¿Y dónde queda la mirada crítica? ¿Y dónde queda el reconocimiento del docente como profesional de la educación? Diferente si yo al docente lo llevo a contactar a la docente con cómo a través de su historia y de su experiencia ha podido mirar, vivir y atender procesos de transformación, porque como en efecto muy bien se comentaba, reformas han ido y venido. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues no solo o principalmente es desituar esos lugares a donde nos han querido llevar, pero para desituar esos lugares, si lo hacemos desde la imposición, no sirve. Tiene que emerger de un diálogo y de escucharnos entre nosotras y nosotros. Entonces la metodología implica, primero que nada, ¿cuál es el objetivo al que quiero llegar con esta sesión?
Entonces, si la sesión se llama Mi práctica docente y su vínculo con el currículo, el objetivo es reconocer cómo históricamente, como en su propia historia de vida, ha habido un vínculo entre su práctica y el currículo en sí mismo, y las distintas transformaciones que le han tocado vivir. Pero para eso, lo primero que tiene que reconocer es cómo soy como docente, y cómo me he sentido y qué he hecho las veces que me han dicho: ahora tienes que cambiar tu manera, ahora tienes que cambiar tus contenidos. Porque ese es el problema también. El problema de la lógica de cascada, y el problema de la imposición, y el problema de la autoridad autoritaria, es que nunca se preocupa por el otro. Como yo soy la autoridad, yo te digo que tienes que hacer esto. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? No me interesa, lo tienes que hacer. Y no me preocupa qué te genera, cómo te sientes, qué te preocupa, qué necesitas o no. Y ojo, el que yo le dé lugar a esas emociones o esas necesidades no quiere decir tal vez que voy a poder satisfacerlas todas, ¿eh? No sé si me explico, pero al menos reconozco que existen y a lo mejor conjuntamente buscamos qué alternativas tenemos. Pero si mi respuesta es: tú lo tienes que hacer, a ver cómo, estoy de nueva cuenta negando la humanidad del otro y otra vez entrando en un proceso de enajenación. Y entonces, en un primer momento, hay un proceso de contacto, donde el objetivo es: ¿qué tiene que ver ese tema conmigo? ¿Y cómo contacto con eso? Pues no contacto desde la razón siempre, contacto principalmente desde el cuerpo y la emoción, o desde la experiencia. Eso que tiene que ver con mi memoria, con mi experiencia, con mi persona. Y después entro al tema, mi práctica docente y los cambios curriculares. Creo que sí ya se mi práctica docente y los cambios curriculares, es decir, ante un problema concreto, ¿cuál es el tema concreto? No es una discusión teórica en torno a las características del currículo abierto, porque eso les enviaremos en su momento documentos que ellos los pueden leer. Son personas que están preparadas, que llevan años dando clases. Pero entonces, ¿cómo los puedo llevar al acercamiento de este tema? Pues desde un problema concreto. ¿Y cuál es el problema concreto? Tú como docente, ¿te ha tocado alguna vez, o varias, tener que aplicar un currículo nuevo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Qué has hecho frente a ello? ¿Cuáles de tus habilidades te han funcionado? ¿Qué tanto has reconocido y cómo te sientes? ¿Qué tanto lo has hecho por sola obligación, pero en realidad no lo haces, haces como sí? Y entonces, ante un hecho concreto, aterrizo el tema. Y por último, te invito a contactarme una reflexión sobre esto que te deja y qué te puede llevar a hacer. Y entonces hay un cierre, en el caso del primer ejemplo, como docente soy, que es un ejercicio que descubro de esto que estoy viviendo. Les decía a los compañeros de formación continua de aquí del estado, también en Veracruz, que estuvimos haciendo eso, estamos acostumbrados a que el tema y el contenido es el eje central, porque no olvidemos, el objetivo es que repita las categorías para los exámenes. Entonces el contenido, como si estuviera descontextualizado de la realidad, es muy importante. Y entonces yo daba clases de historia en una secundaria pública y los niños me odiaban al principio, en realidad, o se enojaban porque no entendían que yo les pedía anteproyectos y que revisaba ortografía. Pero esa no es la clase de español. ¿Qué tiene que ver el español con la historia? O sea, como si el conocimiento, como si uno llegara y dijera: voy a tender la cama, pero como yo soy como soy físico, pues sí entiendo, y entonces levanto el colchón, lo jalo y entiendo de peso y proporción, ¿no? Pero como yo soy biólogo, pues no, híjole, como no hay microorganismos aquí, pues yo no tengo nada que ver con esto, y bueno, ¿sí me explico? O sea, la realidad no está desarticulada, la realidad implica un conjunto de elementos, y el punto y la apuesta es en qué medida invitamos a la generación de procesos
que permitan entender que el objetivo central no es el contenido per se. El objetivo en realidad es de qué manera construimos procesos que permitan mirar la realidad y analizarla para transformarla. Y entonces sí la analizamos a partir de distintos elementos. Por eso las asignaturas desaparecen. No porque no tengan valía, ojo. Las miradas disciplinarias son importantes. El problema es cuando pretendemos que la realidad es la mirada disciplinaria. Y no que la mirada disciplinaria es una de las formas de acercarnos a la realidad. Y que mientras tengamos más formas de acercarnos a la realidad, tendremos un pensamiento mucho más claro y complejo del fenómeno que vamos a analizar. Pero por eso pasa lo que pasa. ¿Y esto de qué me va a servir en mi vida? ¿Y para qué estoy aprendiendo esto? Pues sí, la chica se pregunta eso porque en la realidad concreta no tiene muchas veces una relación con lo que hace, con su realidad concreta. Y entonces, para transformar eso, la propuesta es que desde la formación de los profesores lo transformemos. ¿Y quién mejor para hacerlo? Ellos mismos también, siguiendo. Entonces, cada uno de los momentos vamos a tener objetivos o propósitos concretos que recuperen su experiencia y trayectoria profesional para reconocer su práctica docente en vínculo con el currículum, que reflexionen en torno a su toma de decisiones y los factores. ¿Dónde dejé la otra? Bueno, que a ver si me la voy a echar. Que reflexionen para tomar decisiones y la manera en que los factores y sus decisiones inciden. ¿Para qué? Para reconocer su autonomía. ¿Cómo podemos pedirle a los profesores que se involucren, que acompañen el proceso de aterrizar un currículo que se piense como un currículo abierto, si no partimos también de llevar a los profesores a la reflexión sobre su propia autonomía, su capacidad de tomar decisiones autónomas? Que además ya lo hacen, compañeros y compañeras. Si ustedes fueron docentes, lo saben también. Uno cotidianamente encuentra espacios de autonomía, a veces es más, y lo digo con todo respeto para todas y todos aquí, a veces uno enseña pese a la institución, y a veces los chicos aprenden pese a uno. Y ese pese a uno y pese a la institución es la autonomía. Son los espacios, las grietas que vamos encontrando para de manera autónoma ir construyendo esos espacios. La tercera sesión, entonces sí, ya vamos a entrar a reconocer los principales elementos de organización del plan de estudios. ¿Para qué? Para empezar a apropiarse de estos y ser partícipes activos en su construcción. Porque como se ha venido diciendo, aun cuando se publique el plan de estudios, está bajo la lógica y la propuesta teórico-pedagógica del currículum abierto y de la recuperación de lo que muy bien decía el doctor Riveri, el currículo vivido. Y este año, por eso también empezamos con la formación, porque el objetivo también es ir recuperando las experiencias también de ustedes, porque nuestra apuesta también es empezar a avanzar ya no solo en la formación de los profesores y que a ustedes les decimos esto y se va bajando, sino generar procesos de acompañamiento también con ustedes, para formarnos nosotros también junto con ustedes, en la figura que juegan. ¿Sí me explico? Y por último, pues veremos las implicaciones del currículo organizado en campos formativos. ¿Y qué implica transitar de la mirada disciplinaria a la mirada de los campos? ¿Qué implica en todos los sentidos, desde la organización? ¿Qué implica en términos del conocimiento? Porque lo que hay detrás, aunque no se enuncie completamente, es el pensamiento complejo. Y que, perdón, pero hoy en las discusiones científicas, académicas, es precisamente el pensamiento de vanguardia en el mundo, porque es lo que ha sido lo que ha permitido que los grandes problemas se puedan avanzar para su resolución. Pudimos lograr como humanidad una vacuna en tiempo récord por el trabajo interdisciplinario. Porque si se hubiera dejado bajo la responsabilidad única y exclusivamente de los médicos, si no existiera la biotecnología, la biomédica, la antropología médica, que todos estos especialistas participaron en estos procesos,
la salud comunitaria y que implican miradas transversales, hoy todavía seguiríamos sin tener vacunas para el COVID. Y probablemente la mitad de este auditorio no estaría aquí. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Pues cada una de las sesiones. No profundizo porque les vamos a dejar este material y les vamos a pedir por favor que lo compartan a todos los que están aquí para que a su vez ustedes los compartan con sus compañeros. Siguiente, por favor. Siguiente, estos son los temas. Y entonces la metodología implica la reflexión, la reciprocidad colectiva y el diálogo. Apostamos por resignificar la práctica y convertir al diálogo en la herramienta didáctica central. Y no lo digo yo, llevamos muchos años en los que las teorías pedagógicas, psicológicas lo han dicho de múltiples formas. Aprendizaje significativo, apropiación cognitiva, aprendizajes y saberes vividos, conocimientos resignificados. Y hay múltiples categorías para hablar simplemente de eso. Yo me apropio de algo cuando tiene que ver realmente conmigo. Cuando no, hago como que me apropio. Y salgo del examen y ya se me olvidó. Siguiente. ¿Y qué implica esto? Y con eso voy a terminar. Pues implica pedirles a ustedes que nos acompañen en la reflexión del tipo de autoridad que somos y queremos ser. Porque desgraciadamente, aunque no queramos, y este que está aquí se lo dice porque yo también lo aprendí y lo reproduzco muchas veces inconscientemente, porque, ay, ¿qué pasó? ¿Ya? Híjole. Bueno, muchas gracias. Sí, no se preocupen. Hemos aprendido, yo está reaccionando, miren, vamos a hacer una cosa, pónganse de pie, por favor. Creo que ya estamos mucho tiempo sentados, ¿no? Bueno, a ver, ¿me escuchan? Me voy a subir para que me vean. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí donde están. Tomen un poquito su sana distancia. No se preocupen, si no avanzamos les dejo el material y ustedes lo leen y ya cualquier duda me preguntan. Tomen un poco su sana distancia, voy a estar todavía mañana, no hay problema. Y vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿ok? Ahí. ¿Me oyen? No, sí. Es que tengo que ponerlo así. Fíjense, mano derecha la vamos a poner en la nariz y mano izquierda va a ir en la oreja contraria, así, ¿ok? ¿Sí? Y ahora es muy simple, separamos las manos, aplaudimos y ahora invertimos. Primero ponemos a un lado y luego ponemos al otro. ¿Sí? ¿Le salió o no? Primero mano derecha, nariz, mano izquierda, oreja, aplaudimos, mano izquierda, nariz, mano derecha, oreja. ¿Vale? Este ejercicio que acabamos de hacer ayuda a generar conexiones, las conexiones intersinápticas entre los dos hemisferios y nos permite también contactar no solo con la emoción sino con la coordinación. Lo pueden hacer con sus profesores. Vamos a seguir para concluir. Entonces, ¿qué necesitamos? Gracias, si quieren pueden seguir de pie. ¿Qué necesitamos? Lo que les pedimos a ustedes es algo muy concreto, que nos permitan reflexionar en torno al tipo de autoridad que queremos ser. Porque ustedes son una figura medular. Los procesos de transformación, la información, el acompañamiento, es decir, el engranaje que permita que verdaderamente esto empiece a caminar, empiece desde aquí. Y nosotros podemos decir en el papel 1000 cosas, pero son ustedes los primeros que empiezan a echar a andar y para que esto se eche a andar desde otro lugar y no sea justo como cascada, como ahí te va y ya va a caer y a ver cómo cae, lo que les estamos proponiendo es a que nos acompañen en la reflexión de qué autoridad queremos ser, porque desgraciadamente hemos aprendido a ser una autoridad muchas veces autoritaria. ¿Y dónde lo aprendimos? Pues en casa muchas veces. ¿Y cómo lo aprendimos? Recibiendo órdenes todo el tiempo. No hagas, no te muevas,
Te dije que te ibas a caer. Te estoy diciendo que te calles, estamos hablando. ¿Por qué me Como maestros a veces hacemos eso. Oye, ¿por qué reprobaste? Ya sigues muy mal en la escuela. Bueno, pero es que ahora en vez de sacar 6, saqué 7. Pues sí, pero eso no tiene... A ver, además yo no te estoy discutiendo, ¿sí? Te estoy diciendo, ¿para qué le pregunto al niño si no lo voy a escuchar? ¿No? Entonces, construimos una idea de que educar es disciplinar, lo que les decía, la lógica del periquito. Entonces, es un gran estudiante, es un gran sistema educativo, cuando todos cumplimos disciplinariamente con lo que se nos dijo que tenemos que hacer y logramos entonces tener 80 periquitos para que llegue la institución extranjera y diga, ay, mira, muy bien, saben obedecer. ¿Y saben qué es lo terrible? Que en las escuelas de paga, entre las clases privilegiadas, les están enseñando a sus hijos a mandar, mientras nosotros les estamos enseñando a obedecer. Y se cierra perfecto el ciclo. Y entonces, es que ¿por qué nada cambia? Pues claro, no cambia porque estamos engranando perfectamente. Siguiente, por favor. Y entonces oscilamos entre dos nociones de autoridad. O la autoridad autoritaria, que genera un trabajo que se dé en un ambiente forzado, la iniciativa depende de la presencia física o moral de la autoridad, y entonces aprendemos a que hay que esperar a que llegue la autoridad, o mientras no me vea yo hago como que estoy aquí poniendo atención. En vez de a lo mejor asumir sensatamente, ya estoy muy cansado de escuchar 2 horas este vato, voy a salir un rato a tomar aire y regreso, pues no hay problema. Si me perdí algo al rato le pregunto a mi compañero o compañera y ya. Pero no, es o me quedo haciendo como que, para que vean como que sí estoy poniendo atención y no me regañen, ¿no? Y el grado más extremo es este personaje de Willy Willy que se compra sus lentes con ojos abiertos y se duerme, ¿no? Esa es la manera burda, pero ¿cuántas veces no nos compramos nuestros lentes con ojos abiertos y nos dormimos en el consejo técnico, en la reunión? No, en vez de decir, a ver, espera, ya estamos muy cansados, el break, ok, vamos a ver qué podemos hacer. A lo mejor no podemos dar un break, pero a lo mejor decimos, bueno, tú sal un momento, vamos escalonándonos, vamos anotando las ideas y después compartimos, no sé, ¿sí me explico? Y construimos colectivamente. Es una autoridad que deja que su conducta sea gobernada por presiones de la autoridad, que censura todo aquel que salga del código moral aprendido, del deber ser que aprendió, y que entonces no reconoce la diversidad de pensamientos. Porque no es lo mismo que uno diga, a ver, hay derechos humanos y estos no se atraviesan, a que yo diga, tienes que ser así, pensar así, vestirte así, porque yo aprendí que así tenía que ser. Pues no forzosamente. Y no tiene que aprenderse la ecuación como yo se la escribo. José Saramago, ubican a José Saramago, ganó el premio Nobel. Hasta antes de ser escritor, era burócrata. Cuando le dieron el premio Nobel dijo, mi abuela siempre quiso que aprendieran, por eso nunca me mandó a la escuela. Un premio Nobel, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Eso es importante. Es autoritario, entonces aprendemos a ser autoritarios con los subalternos. El control de los actos depende exclusivamente de los castigos externos y considera al adulto como el portador de la autoridad y además normaliza el castigo. Y entonces tenemos hoy niños o niñas que han normalizado el castigo y que ante a veces incluso las acciones violentas o acosadoras de profesores o profesoras las normalizan desde el lugar de pues algo hice mal. Porque normalizamos, él es la autoridad, él es el adulto, él de una u otra manera tiene derecho a castigarme. No, mis acciones implican una responsabilidad, punto, y una consecuencia, ¿sí? Esa es la diferencia. O por otro lado, está la autoridad caótica, que es competitiva, tiene actitudes negativas, que tiene dificultad para organizar sus ideas, que de repente dice una cosa y luego dice otra, que descalifica lo que dicen los compañeros o compañeras, que interrumpe, que tiene poca tolerancia a la frustración y apenas no sale algo como él quiere o ella quiere y se enoja y despotrica contra todos y le echa culpa a todos menos a asumir su propia responsabilidad.
y siempre está en conflicto con la norma, ¿no es cierto? Y entonces también tenemos estudiantes, pero también tenemos compañeros y colegas que siempre, no, pero es que yo pienso que no. A ver, espérate, no he terminado la idea. Pero ya están en contra. ¿Por qué no? ¿No? Por mientras. Hay que estar en contra, ¿no? Y entonces hay una noción de estar peleando con la autoridad constantemente en vez de buscar el diálogo con la autoridad. Y ojo, esto se reproduce en todos los niveles. Siguiente. Pero entonces, ¿qué es lo que propone el plan? ¿Y qué autoridad queremos y buscamos? Y eso que están leyendo ahí, no lo dije yo, eso es lo más interesante. Esto que están leyendo aquí fue un proceso de reflexión que emanó del trabajo con sus secretarios de todo el país, con algunas figuras de educación continua, de formación continua, con colegas y compañeros y compañeras de gestión escolar. Es decir, no son nuestras palabras, son las palabras de muchos actores educativos que están día a día ahí. Ser un líder auténtico, una persona empática que a solas corrige y en público felicita, una figura que pueda ser mediadora, asertiva, inclusiva, que tiene capacidades de escucha, que considera a sus pares para la toma de decisiones, que busque el bien máximo para la mayor cantidad de personas, que fomenta la colaboración, que delega responsabilidades, que cuida las relaciones interpersonales, el estado emocional y de salud. Eso es la nueva escuela mexicana y no lo dijimos nosotros, lo recuperamos a partir de escucharles. Y esa es la apuesta. ¿Qué queremos construir colectivamente, no qué queremos nosotros que ustedes hagan? Esa es la diferencia y ahí le pueden sumar ustedes también. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta para que ustedes nos acompañen a lo largo de los talleres. Ustedes verán que los talleres intensivos esta vez comparten tiempo con el Consejo Técnico Escolar y durante las 8 sesiones, pero tenemos también otras semanas en las cuales será única y exclusivamente formación docente. Entonces lo que les estamos pidiendo a ustedes es que ya no sea la lógica de aquí está, ahora apréndanse las guías maestras, vayan y enséñenselas a los directores para que ellos se las aprendan de memoria, vayan y se las den a los profesores como el espacio burdo de la satirización que han hecho de nuestra profesión, incluso en los medios de comunicación. Perdón, pero me da mucho coraje, voy a sonar muy anaya, pero me da mucho coraje, ¿no? Pero en verdad me da mucho coraje que tengamos Televisa y un personaje de la calidad ética deplorable como Ortiz de Pinedo, que sexualiza a las mujeres, que se burla de la diversidad corporal, ideológica, racial, haciendo un programa donde nos pone a nosotras como si fuéramos un circo. Eso han hecho con nuestra profesión. Llevan años volviéndonos monos de circo y burlándose de nosotros, y no se vale. Y es nuestra responsabilidad recuperar el valor que hacemos día a día, porque no somos el profesor torpe que taradamente le parece muy divertido ir y pegarle a su estudiante, del cual el estudiante se burla y jajaja. No somos eso. Somos profesionales que llevamos años preparándonos, que nos damos la oportunidad de mirar a nuestros estudiantes y que a veces nos equivocamos, sí, y que a veces nos enojamos también. Pero no somos un payaso, porque hasta los payasos se preparan para hacer reír. Y hasta ser payaso es una profesión muy seria, y no lo digo yo, lo decía Chaplin. Pero han hecho de nosotros, en los medios, en el colectivo, en el imaginario social, los payasos de los cuales hoy todos se burlan. Eso es lo que quisieron hacer de la educación en este país. Eso es lo que quisieron con documentales como De Panzazo. Eso es lo que quisieron con esa reforma, pseudo reforma laboral, que solo estaba pensando en mirarnos desde un lugar punitivo, porque no estamos en contra de la evaluación. La evaluación como un proceso de retroalimentación a todas y a todos nos enriquece. El problema es que cuando viene acompañado de volvernos unos payasos, de no darnos un reconocimiento, de no escucharnos y encima querernos culpar de lo que está pasando, perdón, pero no tienen vergüenza.
y no lo somos. Y esta persona que ven aquí, yo me he disfrazado para dar clases. Y me he disfrazado de chango, de zapata, de villa. Y me he subido a los escritorios para explicarle a mis estudiantes el proceso evolutivo y actuado como si fuera, y no soy un payaso, porque sé lo que estoy haciendo. Y tan lo sé que hoy tengo muchos estudiantes, y no solo hoy, en ese momento, que terminando la clase se acercan y que me respetan. Y porque tuve estudiantes de secundaria a quienes les permití y trabajamos un proceso de autoevaluación, y que al final del ciclo escolar llegaron y sensatamente a decirme: yo merezco reprobar, y presentaron su extraordinario sin que los obligara. Y no soy el único, porque conozco muchas maestras y maestros, muchos jefes de enseñanza, muchos supervisores, porque tengo amigos y gente que sé que se rompe el cuerpo, que se quema las pestañas reflexionando, buscando. Y la apuesta de formación es: tenemos que recuperar eso, porque no necesitamos que venga la OCDE, ni que venga el Fondo Monetario Internacional, ni que venga Estados Unidos. ¿Tú crees, chiquis? Dijera el TikTok. ¿Tú crees, chiquis? O sea, que va a venir un país colonialista como ese a decirnos a nosotros, cuando patrocinó masacres en El Salvador, masacres, y nos va a venir a decir a nosotros, el Fondo Monetario Internacional, que ahorcó a los hermanos argentinos, los ahorcó de un día para otro y obligó a miles de personas, ya no digan de clase baja, de clase media, a vivir en la calle, un organismo como ese va a venir a decirnos a nosotros, que nos paramos diario a hacer un trabajo, que conocemos la realidad y el esfuerzo que hacen las niñas, los niños, las familias por llevar a sus hijos e hijas a la escuela, pese al narco, pese a la violencia, pese a los medios de comunicación que nos muestran como payasos. Eso es lo que tenemos que recuperar. Entonces, recuperemos las experiencias profesionales, reconozcamos lo que sentimos y lo que pensamos, que se haga presente en nuestra trayectoria. Esta pasión con la que podemos enojarnos, pero al mismo tiempo con la que también nos levantamos, lo voy a decir, espero que no, pese a los salarios que nos pagan. La verdad, y lo hacemos. Eso hay que valorarlo. Y sí, reconocer que hay un esfuerzo. El gobierno federal está haciendo un esfuerzo y varios de los gobiernos de los estados están haciendo un esfuerzo. Pero como bien se ha dicho, venimos también de años de pauperización de nuestra función. Es momento de empezar a recuperarla. Pero no la vamos a poder recuperar si nosotros les decimos hay que hacerlo y ustedes no nos acompañan. Y ustedes no acompañan a los profesores. Y volvemos a reproducir la idea, es que no cumpliste con... No, ¿qué está pasando, profe? Vamos a escucharlo también. Y vamos a pensar en alternativas. Y creo que ahí también le dejan una tarea importante al gobierno del estado. ¿De qué manera se pueden redistribuir incluso también el número de escuelas por cada uno de ustedes? ¿Qué podemos hacer? Porque a lo mejor no hay presupuesto, y eso es cierto. Desgraciadamente nos dejaron el país, los estados. O sea, en verdad yo se los digo, tenemos hoy estados que desgraciadamente no les pudimos dar dinero porque los gobiernos salientes se lo robaron todo. Y yo, por reglas de operación, no les puedo dar dinero porque a mí es el que me meten al tambo. Porque ellos no cumplieron. Y ahora llegaron nuevos gobiernos que no tienen dinero y que yo no se los puedo dar tampoco. Pues sí, y están haciendo un esfuerzo. Siguiente. Entonces, hay que generar o acompañar. ¿Qué necesitamos? Esto que vienen como sugerencias y que lo van a encontrar en el documento que les van a compartir, es lo que necesitamos, que ustedes nos apoyen a buscar las estrategias para que suceda, pero no desde la imposición, ¿sí me explico? Es decir, que suceda que los docentes en este taller puedan generar conjuntamente acuerdos, compromisos entre ellos, no como una imposición del director o directora. Que cada sesión
la pueda dirigir una o varios participantes diferentes, que ya no sea el director diciendo, bueno, ahora te toca a ti, ahora te toca... No, que entre ellos se organicen, que podamos respetar que a lo mejor un profesor o profesora diga, yo se me ocurrió, porque a lo mejor podemos, no sé, tenemos profesores de artes maravillosos. La grabación que viene, pues ya se habrán dado cuenta, soy yo, la grabación que viene en el taller, en la guía, pero tal vez tenemos algún profesor o profesora de artes brillante que hace meditación 10 veces mejor que yo y que lo puede hacer y se autopropone, pues dejémoslo y compartamos con los directores esta reflexión, que lo importante, ¿qué pasa? Es otro, yo ya los voy a empezar a coleccionar. ¿Al revés? No, pues no, creo que tampoco. Pero sí funcionaba. O sea, nada más los dejé porque mira, no te preocupes. Sí, es que no estoy acostumbrado, es demasiado glamour para mí. Entonces, ayúdenos a promover que se puedan generar diversas formas de organización, individual, por parejas. La guía lo propone, pero promovamos que eso sí suceda, que sí se genere ese diálogo, que se pueda generar autonomía. Ojo, nos va a poder generar miedo a nosotros, sí. Cuando nosotras estábamos diseñando esto, lo confieso, a mí me dio miedo también. Dije, se me van a echar encima a todos, ¿no? Híjole, y si los profesores... Tenemos, spoiler, hay una de las actividades para la sesión 3, creo que es la de colaboración de autonomía, donde al inicio de la actividad se le dice a los profes, vamos a proponer hacer esto, tú decides si quieres o no. Y la primera vez que me lo plantearon en mi equipo, y dije, híjole, no, nadie va a hacer nada. Me decían, pues, si no hacen nada, pues hay que llevarlos a la reflexión. Tú tomaste una decisión que fue no hacer nada, y eso qué implicación va a tener. Yo dije, me da miedo. Pues vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo. Y lo pusimos en práctica con algunos docentes y fue muy interesante, porque en efecto hubo quien dijo, pues yo no lo hago. Pero eso no es lo importante es la reflexión que vino después y que tiene que ver con la autonomía. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa decisión que llevaste a cabo? Y sí, no les niego, muchos de ustedes venimos de una tradición, porque además el poder se siente bien bonito. No, pues es la verdad. Pues sí, o sea, nunca en mi vida yo había llegado y en el hotel y me habían atendido y fácil, doctor, y el poder es bien bonito. Y claro que da de repente como, híjole, perderlo. Pero la invitación es a que lo cuestionen también ustedes. Porque tenemos que romper esa lógica. Hoy los chicos están entrando a las redes del narcotráfico porque el narcotráfico les da la oportunidad de tener dinero. Y porque en la lógica que les decía, hemos asumido que tener dinero es poder mandar. Y que siempre va a haber alguien que me obedezca. Porque hay alguien a quien lo educaron para que me obedezca. Rompamos esa lógica. Siguiente. Creo que ya. Bueno, por último, les dejo una herramienta. ¿Cómo podemos fomentar la autonomía? Porque la apuesta es eso. ¿Sí? ¿Cómo podemos fomentar la autonomía? Pues deja que los compañeros tomen sus propias elecciones. Ok, elige un día de esta semana para entregarme los resultados de cómo te fue en mi taller. Ahora, no voy a decir, bueno, ahí a ver si quieres. No, elige dentro de esta semana, tú dime qué día. Y te doy una posibilidad. Demuestra respeto hacia los esfuerzos del otro. Yo sé que puede ser difícil entregar todos estos documentos hoy mismo, pero a lo mejor ayudas y generas una respuesta homogénea y ya nada más la modificas. Pero reconozco el esfuerzo. No hagas demasiadas preguntas. Nos vamos a topar, y esto de una vez se los digo, porque nos ha pasado. Va a haber profesores o profesoras o directores que les va a molestar esto, que les va a incomodar, que no van a querer hacerlo. No pasa nada. Respetemos ese proceso también. No hagamos exacerbadas preguntas, porque a veces también tiene que ver, somos una sociedad profundamente analfabeta emocionalmente. Profundamente. Pero las emociones salen, y por eso salen quemando a los compañeritos con ácido porque son de un grupo étnico. Porque esas son emociones reprimidas, aunadas a una mirada colonial. De que van a salir, van a salir. No nos apresuremos a dar respuesta, porque eso también a veces generamos esa lógica con los directores. Oiga, maestro, pero ¿cómo le hago? Mira, yo digo que, a ver, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo se te ocurre? Eso también va a permitir que ellos piensen, reflexionen.
Y no es que yo me estoy quitando de más, si de a tiro no puede, mira, vamos a dejarlo, reflexiónalo hoy, escríbeme al rato, vemos, y si no, yo también pienso y te doy propuestas. ¿Sí me explico? Anima a los colegas a emplear recursos fuera de su lugar de trabajo. También hemos visto eso. Hay profesores que también luego tienen intención de hacer cosas, pero es el mismo director a veces o directora quien no le permite. O a veces el supervisor o la supervisora o el jefe de enseñanza. Permitamos también que a veces hagan cosas fuera del mismo ámbito de trabajo, o sea, de la misma aula por lo menos, ¿no? Intentemos probar también. Y sobre todo no les quitemos la esperanza. A veces los colegas, los directores, los docentes tienen la intención de hacer algo y a lo mejor nosotros lo hicimos y no funcionó en su momento. Ay, no, pero eso no te va a funcionar, como crees, yo ya lo hice. Pues sí, pero el contexto era otro. A lo mejor funciona, y si no funciona, pues ya tendrá que mirar la manera de resolverlo. Al final es el director o la directora. Eso no se lo va a quitar nadie. Y también del equivocarse puede aprender y va a aprender. Bueno, ya, creo que ya. Estos son los tiempos, nada más. Con esto quiero concluir. Esto está en el calendario, no profundizo, pero quiero ir a la siguiente porque esto es una cosa importante. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos los momentos, que son los momentos del taller intensivo con los profesores directamente. Siguiente, que son el calendario que habíamos visto. Pero tenemos planteado un calendario. Esto ya empezamos, es lo que decía el doctor Liberio. Pero el objetivo es que estas fechas que vienen empezamos a atender también procesos de acompañamiento con ustedes. Entonces vamos a detonar reuniones virtuales, ¿sí me explico? En estas fechas, donde el objetivo es que nosotros también recuperemos de ustedes y junto con ustedes momentos de cómo les ha ido, qué ha ido pasando. Les vamos a mandar material también, como los videos que les mandamos. Prometo que ya no voy a hacer solamente yo, ahora era la urgencia, pero tampoco es que me encante, si no sé lo que hablo, aunque parezca lo contrario. Entonces, y a la par vamos a tener un proceso también de trabajo con los compañeros y compañeras de formación continua, porque la idea es que tengamos distintas miradas. El proceso que llevan a cabo los docentes junto con los directores dentro de las escuelas, el papel que juegan ustedes de ir acompañando y eventualmente les vamos a dar herramientas para que hagan observación y retroalimentación de algunos procesos, para que a lo mejor eventualmente recuperen algunas experiencias, para que se acerquen también ustedes a dialogar y a escuchar, y ahí les iremos trabajando con relación a esos materiales. Sí se van a ir generando materiales, eso es importante, ya se ha ido avanzando, no solo están los videos que vienen en la guía, ya tenemos avance de una serie de convenios con Aprende, Canal 11, y estamos empezando a hacer ya también otros videos y otras producciones que acompañen el proceso de qué implican los planes y programas de estudio, qué son los campos formativos. Vamos a generar webinars con especialistas de México y de otras partes del mundo. Ya está caminando, lo que pasa es que les pido paciencia porque a veces los procesos administrativos son bien complejos, pero sí va a haber materiales también. Igual los materiales de los libros de texto se van a ir avanzando para el pilotaje, pero incluso para las escuelas que no están en el pilotaje vamos a empezar a generar cada vez más material. Eso es importante que lo sepan. Infografías, ¿no? Carteles, todo eso, y los vamos a ir subiendo a nuestra página. Estén atentas y atentos. Y entonces, siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos en estas fechas los talleres con las personas de formación continua. Estos son los talleres intensivos con los docentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero es del 22 al 26 de agosto y nosotros ahora estamos aquí trabajando con ustedes y les enviamos material. Este primer momento con ustedes ha sido muy rápido, les ofrecemos una disculpa, pero todos los tiempos se nos acortaron. Y por eso esta vez pues solo pudieron estar ustedes. La intención es que podamos generar procesos en los que podamos estar varios, ¿no? Y nos vayamos retroalimentando. Entonces se da este proceso y después en esta semana, por ejemplo, tenemos la formación regional con ustedes, con las figuras educativas de supervisión, que van a ser virtuales, ¿no? Y luego tenemos la sesión del Consejo Técnico, que es posterior a esta semana intensiva, y antes de la segunda sesión de Consejo Técnico volvemos a tener una reunión para mirar cómo ha sido este proceso y qué viene ahora para adelante, y qué ustedes han hecho y qué les ha funcionado también, ¿no? Cómo se han ido acercando a los directores, cómo han ido recuperando información, qué les han dicho los directores también, los profesores, ¿no?
Y todo eso servirá incluso para retroalimentar el plan de estudios. Y entonces, por ejemplo, después aquí vamos a tener acompañamiento con los compañeros de formación continua, que son los que también nos acompañan para las acciones diversificadas. No sé si ese material se los hicieron llegar, pero si no, les pediría que por favor también a los compañeros de supervisión les hicieran llegar, donde explicamos en qué consiste el proceso de formación, que es un poco lo que también hoy volví a abordar el doctor Liberio, ¿no? Y que tiene que ver con, lo explico en uno de los videos de hecho. Tenemos el taller intensivo y las acciones diversificadas. Las acciones diversificadas son también todos estos talleres, tertulias, cursos que se dan a la par, ¿no? Los webinars y todo este material. Y aquí esos principalmente son responsables nuestros compañeros responsables de formación continua de cada estado. Con ellos también nos vamos a estar reuniendo, ¿no? Y entonces ustedes se dan cuenta, a lo largo del año vamos a ir teniendo reuniones con unos y con otros que nos permitan ir acompañándonos. Porque tampoco se trata de ahora ya vine a decirles todo emocionado y bueno, ahí nos vemos el próximo año, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Que pueden ir ustedes o no enriqueciendo lo que vamos construyendo. Y vamos a cometer errores. Y está bien, porque ese es parte del proceso de aprendizaje, es lo más importante, ¿no? Porque cuando un error deviene de la intención de cambiar, lo que implica también es un aprendizaje a profundidad. Cuando el error viene como la idea de que no repetí el patrón tal cual me dijeron, tal vez no es un error, es otra forma de aprender que no me validaron nunca. Bueno, creo que ya, porque ya me tomé demasiado tiempo. Muchas gracias a todas y todos. Mañana vamos a ver un poco más sobre algunas herramientas y estrategias que permitan también generar el acompañamiento durante todo este proceso. Gracias. Ok, pues ahí está la participación del doctor Rodrigo Castillo Aguilar. Y doctor, si nos permite 3 preguntas, porque nos están comiendo los tiempos. Solo 3, y alguien que tenga alguna participación, alguna pregunta, o nos vamos con lo que sigue. ¿No hay ninguna intervención? Aquí está la maestra. Una, me dice su nombre, de dónde viene, por favor. Yo sí tengo una pregunta porque se me hace muy interesante el enfoque dialógico y además el seguimiento en cuanto a las reuniones virtuales sobre cómo vamos a ir teniendo las percepciones del avance durante todo el año escolar de este nuevo enfoque de consejos técnicos escolares. Mi pregunta es, usted utilizó una palabra que dice que tenemos un problema en México sobre todo en Guerrero, por el analfabetismo emocional. ¿De qué manera están contemplando? Porque hay un programa, a una escuela me dio muy buen resultado, el programa ECOS. Entonces, no dejar de dar ese seguimiento continuo, así como nos van a dar de los consejos técnicos escolares, al impacto que tengan los programas tanto para maestros, padres y alumnos en la cuestión emocional. Sí, muchas gracias, maestra. Pues mire, decirle que, como comentaba, estamos haciendo un trabajo coordinado en la Secretaría con las distintas áreas de la subsecretaría y específicamente en el trabajo que nosotros proponemos para el acompañamiento y formación con los docentes y directivos. Partimos del reconocimiento de las emociones. De hecho, en la guía viene un primer acercamiento, que es una lista de emociones para empezar a aprender a contactar con ellas. Y vamos a empezar en el seguimiento. Estamos por firmar también un acuerdo para profundizar los convenios ya establecidos con algunas instituciones de salud mental del país, específicamente de la Secretaría de Salud, para que nos permitan generar y profundizar en las estrategias que ya se han llevado a cabo sobre el trabajo con la emoción de las y los profesores. Creemos que es medular. De hecho, uno de los webinars que ya tenemos en ciernes, esperamos terminarlo de grabarla en los próximos 15 días, es sobre precisamente un investigador especialista en temas de cuerpo y emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de todos modos, cualquier propuesta que usted, maestra, considere podría ayudar a enriquecer este proceso, con todo gusto les pido que nos lo compartan.
Creo que al final de la, bueno, no creo, se las van a enviar, pero al final de la presentación viene el correo donde les pedimos que también ahí nos compartan sus experiencias de cómo les ha ido a ustedes en este proceso de acompañamiento. Ok, Gracias. si no hubiera alguna otra intervención, ya no más.